dispuesto para dejarse usar por Dios. Amén. Escuche bien, dispuesto para dejarse usar por Dios. Y sabe usted que en la historia bíblica nosotros encontramos cientos de personas, a muchas personas, cientos de personas que tuvieron esa característica, la característica de un corazón dispuesto. Cuando hablamos de un corazón dispuesto, estamos hablando de un corazón que está dispuesto, ¿sí?, a que Dios haga conforme a la voluntad de Dios en la vida de ellos. Amén. Pues nosotros muchas veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos dicho así? Dejemos que se haga la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿usted está dispuesto para que esa voluntad de Dios se haga? Porque el estar dispuesto, escúcheme esto, el estar dispuesto para que la voluntad de Dios se haga en nosotros, hermano, nos va a demandar esfuerzo, sacrificio, precio, costo. Escúcheme bien, nos va a demandar muchas cosas el estar dispuesto a que Dios haga la voluntad de Él en nosotros. Cuando yo le digo, Señor, haz tu voluntad en mí, escúcheme bien, yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios, porque va a ser la única forma de que Dios pueda hacerla a través de mi vida. Por ejemplo, Noé, cuando Dios lo llama, él dijo que sí. Escúcheme bien. Por poner un ejemplo, él dijo que sí a un trabajo que hasta ese momento nadie lo había hecho. Armar una barca gigante en medio de un desierto, en medio de un lugar en donde nunca llovió. Imagínense que solo en el puro tiempo que él demoró en armar la barca pasaron 120 años y no cayó una gota de agua. Era una locura, ¿no? Cierto que sí. Y él, escuche, al aceptar la voluntad de Dios en su vida, imagínense 120 años la gente burlándose de él, hablando de él, llamándole quizás de muchas maneras, poniéndole muchos nombres, porque quien hacía una barca gigante, escuche, en un lugar donde no llovía, en un lugar en donde por muchos años no llovió. Él fue un ejemplo, él le dijo que sí a un trabajo que hasta ese momento nadie lo había hecho. Otro ejemplo, por ejemplo, es Abraham, porque cuando Dios le dijo que dejara todo, porque él le iba a entregar algo nuevo, una tierra nueva, un propósito nuevo, Abraham se atrevió a hacerlo y le creyó a Dios. Otro ejemplo, para ir rápido, es Samuel. ¿Por qué? Porque aunque estaba rodeado Samuel de malos ejemplos, él también estuvo dispuesto para Dios. Porque le repito, a lo largo de la historia bíblica vamos a encontrar a muchos o a cientos de personas que estuvieron dispuestos para hacer la voluntad de Dios. Ya, no solo dispuestos a que se hiciera la voluntad de Dios, sino que también a llevarla a cabo ellos. Pero el día de hoy le quiero hablar de una mujer de la cual la iglesia evangélica muy poco habla. Y no entiendo el por qué muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque su historia también está en la Biblia. Y si está en la Biblia, si está en la Escritura, entonces también esa historia está para aprender de ella, ¿o no? Porque lo que se escribió para enseñanza nuestra, se escribió pues. Entonces si está en la Biblia, está para enseñanza suya y mía, para aprender de ella. Lo que pasa es que este nombre ha sido por muchas veces de alguna manera mal usado, ¿me entiende? Pero si está en la Biblia es porque nosotros tenemos que buscar qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de aquello. Esa historia también está para enseñanza nuestra. Es por eso que hoy en día les quiero hablar de esa historia. La historia de una mujer que por tener una actitud dispuesta, escucha bien, que por tener una actitud dispuesta, ella también se convirtió en un ejemplo a seguir. Y de la mujer que le quiero hablar en este día es de María. ¿Quién habla de María? Nos acordamos de que es la mamá de Jesús. Escúcheme bien, pero la Biblia habla de ella. Y al leer la historia de ella, escucha, encontramos características que ya quisiéramos tener nosotros también en este tiempo. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, muy poco se habla de ella. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera las religiones la han mal usado el nombre de ella o han tratado de desvirtuar un poco, escúcheme, cuál fue la labor, la función de ella. Porque cuando leo la historia de vida de esta mujer, lo primero que veo es a una mujer dispuesta para todo lo que Dios quería hacer con ella. Escuche bien. Al leer la historia de María, cuando es jovencita, se le aparece el ángel. Yo puedo ver que ella es una mujer dispuesta, conforme a lo que está escrito también, para todo lo que Dios quería hacer con ella. Veo a una mujer de la cual usted y yo tenemos mucho que aprender también. ¿Y sabe por qué?
Porque conforme a lo que dice la Escritura, esta mujer también es un gran ejemplo a seguir, pues. Escúcheme bien, María es un ejemplo a seguir. Ya le voy a decir por qué. Un ejemplo a seguir, no de la manera que lo hacen las otras religiones, pero sí a través de las actitudes y la disposición que ella tuvo para dejarse usar por Dios sin importarle el que dirán. Porque ahí sí que, oye, ella fue una mujer muy valiente. Imagínense, iba a quedar embarazada y no había tenido nada con el que iba a ser su esposo. Oh, una buena decisión, ¿o no? ¿Sí o no? Decirle al Señor, ya, ok, que se haga conmigo, con tu sierva como quiera. ¿Y cómo le iba a explicar al hombre que iba a ser su esposo que iba a concebir un hijo si no había tenido nada con él? O sea, hay que ser valiente, ¿no? Porque cuando alguien, escúcheme bien, está dispuesto, tiene un corazón dispuesto para ser usado, tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente porque cuando le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, úsame, usted le está diciendo al Señor, estoy dispuesto a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Estoy dispuesto a enfrentar el que dirán. Y estoy dispuesto también a soportar o a arriesgar o a sacrificar lo que tenga que sacrificar. Un ejemplo a seguir, lo decía yo, no de la manera que lo hacen otras religiones, pero sí a través de las actitudes y la disposición que ella tuvo para dejarse usar por Dios sin importarle el que dirán o lo que dijera la gente, su familia o su futuro esposo, o lo que llegara a pensar su futuro esposo de ella. Y el relato bíblico dice que ella, siendo muy joven, que siendo ella adolescente, se comprometió en matrimonio con un hombre llamado José. Usted conoce más o menos la historia, por eso la voy a leer, ¿no? Y ella, estando en ese plan, estando en ese propósito de matrimonio, la Biblia dice que una noche un ángel visitó a María. ¿Y sabe lo que vino a hacer el ángel esa noche? El ángel vino a darle una gran noticia a esa jovencita llamada María. Y esa noticia que le dio ese ángel que la visitó fue la siguiente. Le dijo, María, tú concebirás un hijo. El ángel, escuche bien, le dijo, en tu vientre estará el Mesías prometido para toda la humanidad. Dígame usted si no es algo difícil de entender, de aceptar, de comprender. Ahora se puede imaginar usted lo que pasó en la mente de esta mujer. Escuche bien, se puede imaginar lo que pasó en la mente de esta mujer. Por eso le decía que el decir, Señor, haz tu voluntad en mí, o estoy dispuesto a que hagas tu voluntad, nos va a llevar, escúcheme, nos va a llevar a salir de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento natural. Porque todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios va a tener que dejar de razonar para poder obedecer, pues. Porque el estar dispuesto va a demandar eso, obediencia. Va a demandar esfuerzo, sacrificio y va a demandar mucha fe. Porque no era fácil entender el cómo, no era fácil entender el cómo sucedería esto. El ángel le dice, vas a concebir un hijo. Y lo otro era cómo ella le iba a explicar todo eso que iba a suceder en ella a José. ¿Cómo se lo iba a explicar al hombre que iba a ser su esposo? Voy a tener un hijo. Si José no había estado con María, ¿cómo lo iba a hacer si ellos no habían estado juntos, si ellos no habían tenido ninguna intimidad? ¿Cómo le iba a explicar eso a José si en ellos habían planes de matrimonio? Porque le repito, lo que iba a suceder en María no era fácil para entender. Por eso ella en algún momento se llenó de temor, dice la Escritura. Claro, por eso el mismo ángel también le dijo a María, María, no tengas miedo, le dijo, no temas, le dijo. Pero ¿quieres saber algo? Por encima de todo eso, de los miedos, por encima de los temores, por encima de lo que pensó María, a lo mejor en el momento el qué van a decir, qué van a pensar, a lo mejor los planes, qué va a decir mi futuro esposo, se irá a querer casar conmigo. Por encima de todo eso, por encima de todo lo que implicaba esa gran noticia, aquí están, escúcheme, las actitudes y la disposición que me llamó la atención en María y de las cuales nosotros también vamos a aprender el día de hoy.
Y es que ella estuvo dispuesta a dejarse usar por Dios primeramente. Escuche bien, ella estuvo dispuesta a dejarse usar por Dios primeramente. Una actitud y una disposición, hermanos y hermanas, que debiéramos tener nosotros los que profesamos la fe el día de hoy, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, una actitud que debiera estar en todos nosotros. Una actitud que le aseguro que a muchos de nosotros nos falta en los tiempos de hoy. Una actitud y una disposición para no centrarnos en el que dirán, o en el qué pasará con mi familia, o la gente, o qué va a decir la gente de mí al disponer mi corazón y dejarme usar por Dios. Porque hoy en día, ¿sabe por qué predicamos poco el evangelio? Por el qué dirán. ¿Por qué no le hablamos al que no conoce a Cristo? Porque ¿qué va a pensar de mí? ¿Se da cuenta que tiene un poco sentido con lo que pasaba, con las actitudes que tuvo María? O sea, actitudes que nosotros también debiéramos tener en el tiempo de hoy. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 26 al 38. Dice la palabra del Señor así. Aquí está la historia de María. Lucas 1, 26 al 38. Damos lectura en el nombre de Jesús. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Escúcheme bien lo que le dice el ángel, de parte de Dios. Le dice: salve, muy favorecida, le dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Escuche bien, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Sabe por qué esta mujer halló gracia delante de Dios? Porque ¿cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Esta mujer halló gracia porque Dios conocía su corazón, sabía cómo iba a responder a esta tremenda tarea o a esta tremendo trabajo que Dios le iba a encomendar. Porque has hallado gracia delante de Dios. Oh, ya quisiéramos hallar gracia, usted y yo. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos dé gracia. Por eso le dice: muy favorecida, le dice. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre, le dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Escúcheme bien. Y aquí María no pregunta por incredulidad, pregunta por curiosidad. Porque mire, céntrese en la pregunta. Le dice: ¿y cómo será esto? No pregunta por incredulidad, sino que por curiosidad. ¿Sí? Le dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, le dice. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Diga conmigo: nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Escúcheme bien. Entonces María dijo, ¿cómo respondió? Como Dios sabía que iba a responder. Le dice: he aquí la sierva del Señor. Escucha, dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a quedar hasta ahí con la lectura. Ahora le repito, lo que iba a suceder aquí con María no era fácil de entender en María. ¿Sí? Como tampoco no era fácil de que lo entendiera José y también los demás. Fue por eso que se llenó de temor, al punto que el mismo ángel, dice la Biblia, le dijo a ella: María, no tengas miedo, no temas. Ahora, ¿qué cosas encontramos en María que podríamos aplicar a nuestra vida el día de hoy? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué actitudes, qué características tenía María
que usted y yo necesitamos poder aprender el día de hoy. Y a través de esta pregunta que le hago el día de hoy, quiero compartirle 5 cosas le voy a compartir. Y la número 1 es que María primeramente fue obediente. Escúcheme bien. Fue obediente. Porque escuche esto, cuando el ángel la visita y le dice que tendría un hijo y que ese hijo sería el Mesías prometido, ella respondió al ángel: hágase conmigo conforme a tu palabra. Escuche bien. Le dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso habla de obediencia. Y esas son las palabras de una mujer. Esas son las palabras de una persona obediente, ¿o no? Cuando María le dice al ángel: hágase conmigo como el Señor quiera, como el Señor dice, como el Señor quiere. Esas son palabras de una persona obediente, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, porque ella no siguió cuestionando ni preguntando. ¿Y José qué le va a contar a José? Mire que me voy a casar, mire que voy a hacer esto, mire que... ¿O no? Porque podía haber dicho: pero ¿cómo Dios va a querer eso de mí si yo me voy a casar? ¿Cómo le explico a José? Que justo que tengo que acuérdese que la tradición, cómo tenían que llegar al matrimonio. ¿Y cómo le voy a contar a José eso? Por eso le decía yo que la respuesta que da esta mujer es una respuesta de una mujer valiente. Porque todo el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, escúcheme bien, tiene que ser valiente, pues. Porque la disposición suya es la que nos lleva a tener valor. Cuando usted tiene la disposición de servir a Dios, de buscar a Dios, escúcheme, de hacer la voluntad de Dios, hermano, eso va a provocar en ustedes valentía. Porque le repito lo que le decía hace algunos instantes atrás. Ella se iba a casar. María tenía planes de matrimonio con José. Pero ahora, ¿cómo ella le iba a decir a José que estaba embarazada si nunca había estado con él? No es muy difícil pensar que lo más seguro es que los planes de matrimonio aquí se iban a caer. Lo más seguro aquí era que José la iba a dejar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Dice que José la iba a dejar secretamente a causa de lo que ella le contó después, que Dios iba a hacer con ella. Mire lo que dice Mateo 1:19 al 21. Vamos a ir viendo esto para ir viendo las 5 actitudes que tuvo María, que necesitamos nosotros también poder aprender de ella. Mateo 1:19 al 21 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, era un buen hombre y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Y pensando él en esto, he aquí, dice, un ángel del Señor también se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Escúcheme, porque cada vez que usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios siempre, escuche esto, siempre se va a encargar de hacer la parte que usted no puede hacer. Siempre Dios se va a encargar de hacer esa parte que usted haya imposible que pueda suceder. Por eso la importancia de estar dispuesto, porque eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, un corazón dispuesto. Porque un corazón dispuesto es un corazón que está dispuesto, escúcheme bien, que está dispuesto a obedecer, que está dispuesto a ser valiente. ¿Por qué? Porque tiene fe, porque es una persona que tiene fe, es un corazón de fe. 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si no fuera porque el ángel también se le aparece a José aquí, eso era lo que hubiese pasado. José hubiese dejado, escúcheme bien, a María. Y no solo hubiese pasado eso, sino que si José hubiese acusado de infidelidad a María, María también corría el peligro de ser apiedrada, acuérdese, por adulterio. ¿Sí? Escuche bien. Porque María corría el peligro de, escuche, al aceptar ese llamado de parte de Dios, pero escuche, que corría un peligro, pero aún así María lo aceptó. Aún así lo aceptó, porque eso pasa cuando hay un corazón dispuesto. El corazón dispuesto no mide el precio, el costo, el sacrificio, como usted quiera llamarle. Escúcheme, no mide eso para hacer lo que Dios quiere.
Por eso cuando usted y yo recibimos una palabra y usted la recibe, la lleva a su corazón y esa palabra encuentra un corazón dispuesto, encuentra una buena tierra. Y cuando hay un corazón dispuesto, esa persona dice, no, yo sé que esta palabra era para mí. Escuche, y usted sabe que todo lo que, para que esa palabra se pueda cumplir, hay cosas que racionalmente no son normales, no son comunes. Van a haber cosas que ustedes muchas veces lo van a llevar a pensar, ¿y cómo va a suceder esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Es imposible que lo que acabo de oír pueda ocurrir. Porque yo le nombré las situaciones de María, ¿no? No solo corría el riesgo de ser apiedrada, corría el riesgo de que su marido, el que iba a ser su marido, no fuera, que la gente la acusara. O sea, corría el riesgo de muchas cosas. Porque María corría el peligro, le decía yo, corría peligro al aceptar ese llamado de parte de Dios, pero ella aún así lo aceptó. Y escuche esto, porque aquí encontramos no solo una, sino dos características ya en María. Número uno, que fue obediente, que estuvo dispuesta, perdón. Número dos, que fue obediente. Escúcheme bien. Que estuvo dispuesta, que fue obediente y que fue muy, muy valiente. Porque el obedecer, escúcheme, a lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo va a demandar valentía, va a demandar valor. Hermano, el obedecer lo que Dios quiere hacer con usted, el estar dispuesto a eso, va a demandar valor. ¿Quién le dijo a usted que el evangelio era fácil? ¿Quién nos dijo que el evangelio era de caminar solo contento, gozo, con puro aleluya? El evangelio no es así. El obedecer a Dios nos va a demandar, escúcheme, obediencia y valentía. Por eso Dios, cuando le habla a Josué, él mismo le habla, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que seas muy valiente, le dijo. Porque el evangelio nos va a demandar el hacer la voluntad de Dios, lo que Dios dice, valentía. Porque eso es lo que hace un corazón dispuesto. El corazón dispuesto te lleva a ser valiente porque es un corazón que no está pensando en el costo que se tendrá que pagar. Un corazón valiente no está pensando en el esfuerzo o sacrificio que se tendrá que hacer para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Es por eso que me llama la atención lo que dice la Biblia de María. Porque veo que ella fue una mujer valiente al aceptar enfrentar cualquier situación adversa que tuviera que enfrentar. Me llama la atención lo que dice la Biblia de María cuando dice, no, que ella dice, hey, hágase con tu sierva como el Señor dice. Escuche, cuando ella dice hágase con tu sierva, ella sabía el costo que iba a tener que enfrentar. Estaba a punto de casarse, lo que iba a decir la gente. Escuche, ella no preguntó ni dijo, ay, pero si esto se sabe me van a piedrar. No dijo nada de eso, la Biblia no lo dice. Sino que me imagino, y no lo dijo porque no creo que no lo haya pensado. No creo que eso no haya venido a su mente, tiene que haber venido a su mente. Pero escúcheme, eso hace, por eso le repito, el corazón dispuesto nos da valor. ¿Valor para qué cosa? Para ser primeramente obediente y para poder enfrentar las situaciones que tengan que venir. Veo que ella fue muy valiente al aceptar esa tarea. Veo que ella fue muy valiente al aceptar ese trabajo de parte de Dios. Ella, mi hermano, fue valiente a lo que otras personas pudieran decir de ella. Y ella fue valiente frente a todo lo que pudiera pasar. Claro, ella fue valiente. Y ella lo aceptó porque ella sabía, escucha esto, que el mismo Dios que la estaba llamando cuidaría de ella también. Y esa es la parte que nos falta a nosotros. Tener fe y confianza que ese Dios que nos llamó, que ese Dios que camina con usted, que vive en usted, es el mismo que le va a ayudar, escúcheme, a enfrentar lo que tenga que enfrentar y llegará al final con usted en lo que tenga que, en todo lo que tenga que atravesar. Y eso es algo que usted y yo debemos tener claro también en este tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque a través de esto último que le estoy diciendo, esto nos lleva a identificar una tercera característica que había en María. Escúcheme bien, nos lleva a través de esto, de ser valiente. Esto también nos lleva a identificar una tercera característica que había en María. Y esa tercera característica, o número 3, es que María fue una mujer de fe. Mire, características que había en una mujer que poco se habla en la iglesia de ella.
¿Y sabe por qué poco se habla en la iglesia de ella? Por el qué dirán. Porque para hacer la voluntad de Dios, le repito, hay que ser valiente. Hay que creer en lo que está establecido y escrito para cada uno de nosotros. Porque ella fue una mujer obediente, escúcheme bien. Ella fue una mujer de fe, por eso fue una mujer obediente. Ella fue una mujer valiente, pero frente a todo eso que iba a enfrentar María, también se necesitaba fe, pues. Para todo lo que le iba a tocar enfrentar a María, se necesitaba también fe. Eso es lo que se necesitaba fe para obedecer, se necesitaba fe para tener valor, y se necesitaba fe para estar dispuesto a enfrentar cualquier situación que le tocara enfrentar a causa de la tarea de lo que Dios le había encomendado. Y ella fue una mujer de fe. Escuche bien, María tuvo fe. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hubiera tenido, María se hubiese asustado y no hubiese aceptado la misión y la tarea que Dios le estaba encomendando en ese momento. Ella hubiese dicho: no, Señor, no, yo me voy a casar, yo no voy a cambiar los planes que yo tengo por lo que tú me estás diciendo. No sé si me está entendiendo. Porque ahí está el problema de nosotros. El que dirán, el que pensarán, o los planes que tenemos nosotros. Ahí está el problema, escúcheme bien, por el cual usted y yo no llegamos literalmente a estar dispuestos a la voluntad de Dios. Porque para estar dispuestos para la voluntad de Dios, escúcheme, van a haber cosas a las cuales usted y yo vamos a tener que renunciar. Van a haber cosas a las cuales usted y yo vamos a tener que renunciar, escúcheme, pero las vamos a renunciar nosotros. Nosotros las vamos a renunciar, pero Dios, escúcheme, Dios las alineará a todo lo que Él tiene que hacer con nuestras vidas. Por eso María no pregunta: ¿y qué va a pasar con José? No pregunta: ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué me dirán? ¿Qué me van a hacer? No pregunta. Sino que ella está dispuesta a obedecer. Escúcheme, a obedecer, a ser valiente, porque tenía fe. Y es la fe la que nos lleva a nosotros a creer y confiar que cuando Dios nos da una tarea, que cuando Dios nos da una misión, que cuando Dios nos entrega una palabra, Dios estará hasta el final de ella también con nosotros. Dios estará hasta el final de esa palabra, esa promesa o aquello que Él nos dijo con cada uno de nosotros. Entonces fue porque ella tenía fe, escuche esto, que ella aceptó obedecer a Dios sin reparos. Porque eso hace la fe en nosotros. Nos lleva a aceptar la voluntad de Dios, hermano, sin cuestionamientos. ¿Cómo podemos tener fe si cuestionamos lo que Dios nos manda hacer o lo que Dios nos dice? Fíjese en María. Ella no cuestiona lo que Dios le habla a través del ángel, sino que ella dice: hágase con tu sierva como Dios quiere. Fue porque ella tenía fe que aceptó obedecer a Dios sin cuestionar las cosas. Por eso usted tiene que meditar cuando usted va a enfrentar o le va a tocar hacer algo que Dios le ha dicho o que Dios ha puesto en su corazón para hacer. Porque la fe no nos lleva a tener reparo, nos lleva a confiar en Él. Escuche, nos lleva a confiar en Él. Por eso Dios se encarga de hablarle a José, de empezar a alinear las cosas que María no podía alinear. Dios se encarga después de hablarle por medio del ángel a María, de hablarle también a José. Escúcheme, aquí el que tenía que recibir la noticia, que era una noticia que no tenía lógica. Porque ¿cómo iba a entender José que iba a recibir a su esposa que era virgen con un bebé en la panza? Fue la fe que ella tuvo en lo que el ángel de Dios le dijo, lo que la llevó a obedecer. Porque el ángel dice que viene de parte de Jehová, decía la lectura bíblica.
lo que la llevó a obedecer, lo que la llevó a ser valiente y lo que la llevó a no cuestionar y a no importarle lo que dijera la gente. Porque eso hace la fe. Escuche bien, te lleva a creer y confiar en la palabra de Dios sin importar lo que digan. La fe te lleva a creer y a confiar en la palabra de Dios sin importar lo que cueste. La fe te lleva a creer y a confiar en la palabra de Dios sin cuestionar o dudar en cómo es que va a suceder lo que Dios te está hablando. Por eso la Biblia dice que la palabra de la luz es locura. Escúcheme bien, es locura. La palabra de la luz, la palabra de poder es locura. Pero dice para los que no creen. Más para los que creen, dice la Biblia que es poder de Dios, que es vida. Por eso nos cuesta tanto creer. ¿Se acuerdan que el otro día le hablaba de que pensamos lógicamente nosotros? ¿Por qué sufrimos por los problemas? Porque lo miramos como están, miramos los problemas como se ven. Y no los podemos ver nosotros con los ojos que Dios lo ve. O sea, por medio de la fe a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué sufrimos? Porque la lógica nos dice, estamos mal. La enfermedad, el diagnóstico médico, es que mire cómo pasa, mire lo que sucede, es que esto no cae, esto está. Porque lo miramos así. Dios nos está llamando a no mirar las cosas como se ven, sino que a llamar las cosas como usted y yo queremos que sean. Pero para eso vamos a tener que poner nuestra vida en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, porque cuando está en la voluntad de Dios es que vienen cambios a nuestras vidas, es que las cosas Dios le empieza a alinear. Y eso fue lo que hizo María. Ella no dudó ni cuestionó lo que el ángel le dijo de parte de Dios. Y cuando digo que no cuestionó, no lo digo en el sentido de no buscar excusa, de buscar excusa para no querer aceptar lo que Dios iba a hacer con ella. Porque a través de esta historia bíblica vemos que ella sí le hizo una pregunta al ángel. Escuche bien. Y la pregunta fue: ¿cómo va a suceder todo esto de quedar embarazada? Pero no pregunta de duda. Pregunta por curiosidad: ¿y cómo va a ser? Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, le dijo. Ella preguntó: ¿cómo va a suceder? Escúcheme bien, porque nosotros tenemos, escúcheme bien, ese momento también para preguntarnos cómo va a ser las cosas, cómo es que va a suceder lo que Dios dijo, pastor. Nosotros podemos preguntarnos, escúcheme bien, pero no por incredulidad, sino por curiosidad, para saber, encontrar una dirección para poder uno seguir avanzando. Pero no preguntar, escúcheme bien, como que lo que ya estamos viviendo o lo que estamos pasando no puede cambiar, porque puede cambiar, Dios lo puede cambiar. Dios alinea las cosas cuando nos disponemos en las manos de Él. Por eso que hay un tiempo que se llama proceso. Hay un tiempo que se llama proceso, escúcheme bien. Porque es en ese proceso en donde su fe, le decía en un mensaje pasado, alcanza, escúcheme, el potencial, el valor que Dios quiere que su fe tenga. Porque le dije que cuando venía la prueba de fuego para el oro, no viene para destruir el oro, ¿no? ¿O no? Porque ¿quién va a meter el oro al fuego si sabe que el oro va a desaparecer con el fuego? Nadie haría eso. El oro se mete al fuego ¿para qué cosa? Para que alcance ese oro su real valor. ¿De qué forma el oro llega a ser oro de 27, 28? Porque hay un oro que va más allá, de 18, de 21, de 24. Hay un oro que va más allá. Y ese es el que resiste el mayor fuego. ¿Por qué? Porque el fuego mayor aparta toda impureza, todo lo que no es oro del oro. Lo mismo pasa con su fe. Por eso el apóstol Pedro habla, dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, va a ser probada también a fuego. Escuche, pero su fe, cuando es probada, no viene para destruirlo a usted. El fuego de la prueba no viene para destruirnos. El fuego de la prueba, cuando hablo de fuego de la prueba grande, la prueba terrible, dolorosa, hermano, no viene para destruirnos, no viene para destruir su fe. Así como el fuego tampoco viene para destruir el oro, sino que las situaciones, las pruebas que nos van a tocar enfrentar, viene para que su fe se fortalezca, viene para que su fe sea purificada, viene para que su fe, como dice el apóstol Pedro, sea hallada en honra, en gloria y alabanza a Dios.
Y ella pregunta cómo va a suceder. Y la pregunta que hizo María aquí no es una pregunta de una mujer con duda, sino que es más una pregunta de una mujer curiosa. De una mujer curiosa. No es una pregunta de una mujer incrédula. Porque esta no fue una pregunta que ella hizo para tratar de poner excusa a lo que Dios quería hacer con ella. Porque si hubiera sido así, ella le dice, no, pues que me voy a casar también. Sino que dijo, ¿y cómo va a suceder esto? Esto va a suceder así. Ok, dijo que entonces que se haga con tu sierva como Dios dice. Porque esta no fue una pregunta que hizo ella para tratar de poner excusa o para no creerle a Dios, sino que ella quería saber cómo iban a ocurrir las cosas porque ella no había tenido intimidad, de acuerdo a la historia bíblica, con varón. Por eso cuando ella recibe la respuesta le dice al ángel, estoy dispuesta a que se haga conmigo conforme a la voluntad de Dios. Lucas 1:38. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces aquí tenemos hasta ahora 3 actitudes para imitar de María, ¿no? Estar dispuesto. Primero, un corazón dispuesto. Lo que va a traer son 3 actitudes. Dijimos que va a traer obediencia, valor y fe. ¿Sí? 3 actitudes de las cuales poco hablan de esta mujer. 3 actitudes de las cuales poco se habla de la madre de Jesús, las cuales son dignas de imitar de esta mujer también, pues. Su obediencia, su valentía y su fe. Pero hay una 4ª también. Y dice Lucas en el capítulo 1, verso 46, que luego María se encuentra con su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María empieza a alabar y a adorar a Dios. Escucha esta 4ª característica. Y María empieza a alabar y a adorar a Dios. Y escuche las palabras tan poderosas y hermosas que expresa María. Lucas 1, 46 y 47. Dice, entonces María dijo, ¿qué dijo María? Dijo, engrandece mi alma al Señor. Escúcheme bien. Yo le pregunto a usted, en medio de esos desafíos que Dios le entrega, ¿somos capaces de hablar así delante del Señor? Porque hay características en María que tenemos que aprender. María estaba pasando un proceso muy difícil. Pero ella aún así dice, cuando se encuentra con su prima, dice, oh, engrandece mi alma al Señor. Verso 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Escuche lo que pasa en María. 4ª característica en María. Que no solo ella fue obediente, no solo tuvo valor, no solo fue una mujer de fe, sino que fue una mujer que adoró y alabó también a Dios. Escuche bien. Y aunque no se hable en el Evangelio mucho de María, esta historia está en la Biblia para que usted y yo aprendamos de ella también, pues. Claro, porque aquí hay características que Dios busca en usted y en mí. Hay características que Dios busca en aquellos, escúcheme bien, que profesamos la fe y decimos, Señor, que se haga tu voluntad con mi vida. María fue una mujer que siempre exaltó, glorificó, alabó y adoró a Dios con toda su alma. Engrandece mi alma al Señor. Entonces, a través de esta historia bíblica podemos ver que María fue una mujer que le supo dar el lugar a Dios, ¿o no? Yo le pregunto a usted, ¿usted le sabe dar el lugar a Dios? ¿Le sabemos dar el lugar realmente que le corresponde a Dios? Porque ¿cuántos quieren que Dios haga su voluntad con cada uno de ustedes? Y para Dios hacer su voluntad con usted, ¿qué tiene que hacer usted? Darle el lugar que se merece Dios. Escúcheme bien. Darle el lugar que se merece a Dios. Aquí María fue una mujer que supo que Jesús era su Señor y su Salvador. Por eso el verso 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi
mi Salvador. Por eso podemos ver también que cuando Jesús estaba, ¿se acuerdan la boda de Canaán? Y le avisaron que se había acabado el vino. Ella les dijo a los que servían que hicieran todo lo que Jesús les dijera. ¿Se acuerda de eso? Era una mujer que reconocía, escúcheme, en Jesús al Dios de su salvación, ¿o no? Era una mujer que lo reconocía, reconocían Jesús, no en su hijo, reconocían Jesús, su Señor y su Salvador. Porque juntamente con ser ella una mujer de fe, ella también fue una mujer que le supo dar el lugar a Dios. Y ahí está la clave, escúcheme bien, para que se empiecen a alinear todas las cosas que usted no entiende y que Dios le ha dicho que hará con usted. Ahí está la clave, escúcheme, para que Dios empiece a alinear esas cosas que usted no puede alinear humanamente. Porque ¿sabe cuál es el problema del que nosotros no podamos hacer, no podamos cumplir, no podamos ser valientes u obedientes a lo que Dios nos dice? Es que no entendemos cómo van a suceder las cosas que Dios nos habla. Y al no entenderlas, ¿sabe lo que hacemos? Hacemos lo lógico. Lo que sabemos lógicamente que tenemos que hacer. Y aquí María no hizo lo que lógicamente tenía que hacer, sino que ella dispuso su corazón a Dios y Dios empezó a ordenar todo aquello que Dios le hablaba a María. Es como los leprosos. Maestro, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Los 10 leprosos, escuche, salieron a pedir sanidad para ellos. Y Jesús no le dijo sean sanos, sino que le dice algo que va en contra de lo que ellos pensaban, pedían o en algún momento pensaron que podía suceder. Dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y al sacerdote se iba, ¿sabe qué se iba? Se iba a llevar la ofrenda, escúcheme bien, cuando ya aquello estaban limpios. Se hacía una ofrenda de expiación, pero cuando ya ellos estaban limpios y a través de esa ofrenda se declaraba que ellos eran libres de la lepra, de la maldición. Pero Jesús no los manda sanos, sino que escúcheme, cuando ellos le dieron a la palabra de Dios, a lo que le dijo Jesús, el lugar que le correspondía en su vida, ellos, escúcheme, en el momento que ellos caminaron de camino, dice que algo pasó con ellos. Dios empezó a alinear lo que ellos no podían hacer humanamente. Y es a eso lo que Dios nos llama en medio de esos procesos, en medio de aquellos caminos que nos tocan recorrer en la vida. Por eso le decía yo, aquí hay características y actitudes en esta mujer que se habla poco, pero que son tremendas. Son tremendas, las cuales usted y yo también necesitamos aprender de ellas. Porque un corazón dispuesto, nosotros le decimos al Señor que estamos dispuestos, pero un corazón dispuesto, escuche, va a demandar cosas, va a tener que tener actitudes, características. Y es de obediencia, es de valor, de fe, escúcheme bien, y de darle el lugar que le corresponde a Dios. Porque juntamente con ser ella una mujer de fe, ella también fue una mujer que le supo dar el lugar a Dios. Ella fue una mujer que supo que Dios era su Señor y su Salvador, aunque, escuche, aunque religiones piensen, digan o crean lo contrario. Ella no tomó el lugar de Dios, le supo dar el lugar a Dios. Por eso la Biblia dice que ella lo engrandeció con toda su alma y que lo reconoció como su Salvador. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Escuche, 4 características para que esta palabra del día de hoy nos lleve como número 1 a estar dispuestos siempre para Dios. 4 características a través de esta palabra del día de hoy para que nos lleve a nosotros, a usted y a mí, a estar siempre dispuestos para Dios, para los planes que Él tiene con usted y conmigo. Porque no puede haber un corazón dispuesto para Dios si usted, escuche, no está dispuesto a los planes que Dios tiene con usted. Número 2, a ser obedientes a Dios sin importar lo que digan, sin importar el costo. A ser obedientes a Dios sin importar el costo y sin cuestionar lo que está escrito en la palabra de Dios.
para hacer. Número 3, como número 3, pidámosle a Dios que nos lleve a ser valientes así como María. Porque ¿quién le ha orado usted alguna vez al Señor? Señor, hazme valiente como María. Nosotros ni la nombramos. Y si está en la Biblia, ¿para qué está? Para aprender de ella, ¿no? Para aprender de ella, pues. Pasa que el hombre le ha dado otro sentido a esa mujer. La religión le ha dado otra posición, no, pero ella no se puso en esa posición. Ella se mantuvo en la posición que tenía y supo darle el lugar y la posición a Dios en su vida. Entonces, como número 3, pidámosle a Dios que nos lleve a ser valientes así como María, porque a pesar de las dificultades que podía traer el cumplir esa misión a María, ella la enfrentó con valentía y ella fue valiente. Y que usted y yo seamos valientes, escúcheme bien, para sostenernos firmes en Dios a pesar de cualquier situación que podamos enfrentar. Pedirle a Dios que Él nos ayude a sostenernos en Él, a ser valientes conforme a lo que Dios nos mande a hacer para poder enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar en la vida. Número 4, que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que le creamos a Dios y estemos dispuestos a que Dios haga como Él quiere con nuestras vidas. Hombres y mujeres que le creamos a Dios y que no cuestionemos, porque eso es lo que a nosotros nos traba y nos impide ver o impide que Dios empiece a alinear las cosas que usted y yo no podemos. Hombres y mujeres que le creamos a Dios y no cuestionemos, sino que le creamos a la palabra que Él nos da. Le creamos a su palabra. Y como número 5 y último, porque hay algo más, y eso es que Dios nos ayuda a tener el corazón y el espíritu adorador que hubo en María. Escuche bien. Que Dios nos ayude a pedirle a Dios que esté ese corazón, ese espíritu adorador que hubo en María, que esté también en nosotros. Que en medio de todo lo que Dios nos mande a hacer, en medio de todo lo que usted y yo sepamos, que la palabra de Dios nos habla, nos enseña y nos llama a hacer, usted y yo sigamos en alabanza, sigamos en adoración, porque así su fe y mi fe tiene que ser hallada, dice el apóstol Pedro. Para eso su fe es purificada en medio de los problemas. Escúcheme, un problema, le repito, no viene para destruirlo. Un problema, hermano, no viene para destruirlo. Nosotros a través del problema nos destruimos por falta, escúcheme, de confiar, por falta de confiar, por falta de valor, por falta de buscar a Dios. Somos nosotros los que nos destruimos. ¿Se acuerda el mensaje, otro mensaje pasado? Parece que fue el anterior. Cuando le dije que no es el problema el que nos destruye. Lo que nos destruye a nosotros es lo que pensamos. Hermano, no es el problema lo que nos destruye. Lo que nos destruye es el cómo usted y yo pensamos en el problema. Eso es lo que a nosotros nos derriba, lo que a nosotros nos detiene, lo que a nosotros nos desanima, lo que a nosotros nos destruye. No son los problemas, es cómo enfrentamos los problemas que tenemos. ¿Sí? Es el cómo pensamos en medio de ellos. Por eso que Dios nos ayuda a tener el corazón y el espíritu que glorificó, el corazón y el espíritu que alabó y el corazón y el espíritu que adoró a Dios en María. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener esas cualidades que también estuvieron en ella. Porque hay 5 características, actitudes que puede identificar, a lo mejor hay muchas más. Pero que claramente en esos versos que le leí están ahí para que usted y yo aprendamos. Que cada vez que usted y yo estemos dispuestos, le digamos al Señor, estamos dispuestos, hermano, para estar dispuestos. Que cada vez que usted esté dispuesto, en usted no solo va a haber obediencia, sino que va a haber valor para poder hacer las cosas que naturalmente, humanamente, uno no las haría. Un corazón y un espíritu que reconoció a Dios como su Señor y como su Salvador y que lo hizo siempre con toda su alma. Escúchame bien, un espíritu y un corazón que reconoció a Dios como su Señor y como su Salvador. Que reconoció a Dios como aquel
que le ayudaría a llevar a cabo aquello que Él le encomendó. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca el Señor, en lo que nos llame a hacer, nos va a dejar solo. Nunca Dios nos va a dejar solo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios nos llama a hacer, naturalmente, racionalmente, humanamente, nadie lo haría. Por eso es que usted y yo necesitamos fe, escúcheme, necesitamos voluntad, necesitamos valor y obediencia para poder hacerlo. Porque si no, no podríamos hacerlo. Por eso Dios, ¿qué es lo que busca? Dice la Biblia, Él busca un corazón dispuesto. Entonces, que Dios nos ayude a aprender a imitar las buenas actitudes de esta mujer. Claro, un corazón y un espíritu que reconozca a Dios como su Señor y su Salvador, y que lo pueda también hacer siempre con todo el alma. Que nos ayude para aprender a imitar las buenas actitudes de esta mujer y de cientos de hombres y mujeres que están en las Escrituras, que estuvieron dispuestos siempre para Dios y para los planes del cielo. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que no cuestionen, sino a ser hombres y mujeres valientes frente a cualquier situación o circunstancia, hermano, de la vida que nos toque enfrentar. Porque ahí está la traba, ahí está el problema de por qué muchas veces nos cuesta tanto a nosotros hacer lo que Dios nos llama a hacer. Porque para hacerlo, escúcheme, la primera característica es que tiene que haber voluntad. La Biblia dice que Dios busca hombres y mujeres de buena voluntad. La característica que hubo María, no cuestionó, no preguntó, ya ok, dijo, hágase entonces con tu sierva como Dios dice. Que nos ayude a ser firmes en Dios, pero también a tener un espíritu adorador, a reconocer a Dios como nuestro único Dios, a reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y a reconocerlo como nuestro único Salvador. Porque eso hace un corazón dispuesto. Se rinda a la voluntad de Dios. Escuchen, sin importar lo difícil que sea, sin importar el precio que haya que pagar. Cuando hablo de precio es sacrificio, el esfuerzo que haya que pagar. María dijo, ok, me voy a casar con José. Dijo, pero que se haga lo que dice el Señor. La gente va a hablar mal de mí. Ok, dijo, pero que se haga la voluntad de Dios en mi vida. A lo mejor me van a apiedrar, dijo, cuando se sepa esto, pero que se haga la voluntad de Dios. Escucha, y todo lo malo que le podía pasar a María, Dios se encargó de ordenarlo. Cuando ella tuvo una disposición para hacer lo que Dios le dijo, cuando fue obediente en lo que Dios le dijo, cuando fue valiente para hacer lo que tenía que hacer, escuche, y cuando tuvo fe para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Dios alineó todas las cosas. Y esa es la promesa de Dios para nosotros, que Él no nos dejará huérfanos. La Biblia dice que aunque todo esté mal, que aunque padre y madre nos dejare, dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, hermano, dice que Él siempre la promesa es que Él estará con nosotros. Siempre es que Él estará con nosotros. ¿Cómo lo podemos ver en medio de lo que enfrentamos? Es teniendo una disposición a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice y a lo que Dios nos llama a hacer cada día. No hay forma de ver el resultado de Dios, hermanos, fuera de la voluntad de Dios. Tiene que ser en la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que hay un camino trazado. Y ese camino está trazado para que usted y yo caminemos por él. Póngase en pie, por favor. Para que usted y yo caminemos a través de él. Si caminamos a través de él, escuche, no será fácil. Porque esto es lo que tenemos que tener claro. ¿Hay un camino trazado de parte de Dios para caminar por él? Sí, lo está. ¿Sí? Escúcheme. Pero no será fácil. Y ahí es el concepto que tenemos que cambiar nosotros y que debemos entender. No será fácil, será de esfuerzo. Acuérdese que le preguntó un escriba y le dijo, Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Qué le dijo Jesucristo? Le dijo, muchos procurarán entrar. ¿Se acuerda lo que le dijo? Mas tú, esfuérzate, le dijo.
Porque muchos procurarán hacerlo y no podrán. Escúcheme. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Que es fácil? No, sino que es de esfuerzo. Pero que vamos a ver nosotros la respuesta de Dios. Que Dios va a alinear todas las cosas. A esa palabra que Dios nos da, Dios la va a alinear. Escuche, la va a alinear si usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios alinee todas las cosas, pero usted no está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Usted no está dispuesto a rendir su vida. Y cada vez que Dios nos busca, escúcheme, cada vez que usted y yo tenemos que pasar por situaciones, es porque Dios tiene un plan con nosotros. Es porque Dios tiene un propósito con ustedes. Por eso busquemos y aprendamos de esta mujer. Aprendamos de la madre terrenal de Jesús. Aprendamos de esas características que ella tuvo. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Señor, oramos en esta tarde delante tuyo. Oramos dando gracias, Señor, porque tú no solo has sido bueno, sino que tú has sido fiel y has guardado nuestras vidas, Señor. Oramos, Dios mío, porque si hoy día estamos aquí, no es porque nosotros hayamos podido. No han sido nuestras fuerzas, Señor. Si hoy día estamos aquí, es porque tu misericordia, tu bondad y tus promesas nos han acompañado. Si hoy día estamos delante tuyo, Señor, no es porque yo quise, es porque hay un plan, Dios mío, para con nosotros. Tú a Jeremías le dijiste que en el vientre de la madre lo habías conocido. De que antes que